Hola amigos de Forex en Pijama, en este video vamos a hablar sobre el análisis fundamental. Primero que nada es importante que sepas que existen dos tipos de análisis en el mercado de Forex. El primero es el análisis técnico, el cual es el más usado o es usado más comúnmente por todos los traders. Este tipo de análisis, no vamos a hablar muy detalladamente de pero para que tengas una idea, es el análisis que se hace a través de la observación de las gráficas a través del tiempo. Una de sus teorías es que lo que sucedió en el precio del pasado puede ocurrir en el precio del futuro. Entonces están analizando los movimientos de los gráficos a través de algunos indicadores como son las tendencias, ya sean alcistas o bajistas. Utilizamos indicadores como son los soportes, las resistencias y diferentes indicadores o elementos que nos ayudan a hacer este tipo de análisis. Y a continuación, el otro tipo de análisis es el análisis fundamental, el cual se mueve por diferentes factores. Este análisis fundamental se caracteriza por tres grupos principales, que son los factores económicos, en segundo lugar las condiciones geopolíticas y en tercer lugar la psicología del mercado. Estos tres factores son los principales que mueven a la moneda o que mueven los precios durante un análisis fundamental. Y bueno, una experta del mercado de Forex, Katy Lin, que ella se dedica a hacer como análisis y estadísticas acerca de los movimientos o las noticias que ocurren en este mercado económico. Ella digamos que enumeró cuáles son las principales noticias o los principales indicadores que más mueven a la moneda. Y bueno, yo te tengo aquí esta lista de estos 8 principales indicadores. El primero es el indicador del desempleo. Este indicador, como lo menciona su nombre, lo que hace es medir el nivel de desempleo de un país. Cada mes se hace una lectura, un pronóstico de qué tanto ha crecido el desempleo en cierto país. Y pues bueno, obviamente si el desempleo crece, pues va a ser negativo para ese país, ¿no? Puede ser Estados Unidos, en Canadá, en algún país de Europa. Este tipo de pronósticos o estadísticas se realizan en diferentes países y obviamente cuando esto crece puede ser negativo para su moneda. Y obviamente si el desempleo se reduce, pues va a ser súper positivo para el país y bueno, va a ser positivo para la moneda. Otro de los indicadores principales son los tipos de tasas de intereses. Estos más que nada igual se hacen ciertas veces al mes y son decisiones más que nada del Fondo Monetario y estos salen los bancos centrales a hablar al respecto. Entonces, este tipo de indicador puede mover bastante también la moneda. El siguiente indicador es la inflación. Esta inflación está relacionada con los índices del precio al consumidor, es decir, digamos que los países están analizando, están analizando el porcentaje del consumo de sus habitantes. Depende de si crece o disminuye, va a ser positivo o negativo para cada moneda o cada país. El siguiente indicador es la balanza comercial, el déficit o superávit. Esto se refiere a cuánto importa y cuánto exporta un país. Se dice que estamos en déficit cuando un país exporta más de lo que importa. Entonces aquí suele ser negativo para la moneda porque pues bueno, su economía ahí se está viendo afectada por cuestiones de importaciones y exportaciones, y el superávit es cuando importa más de lo que exporta. Esto quiere decir que está sacando de su país más productos, más materias, y pues obviamente la economía de su país puede crecer y es súper positivo para su moneda. Entonces, bueno, este es un indicador muy, muy importante que también se hace la lectura cierto tiempo y nosotros podemos tener acceso a ella, y es una noticia que igual mueve las monedas. El siguiente indicador son las ventas al por menor. Esto se refiere más, digamos, más como a las empresas minoristas de cada país, y también el índice, digamos que lo que se está midiendo son cómo se han movido este tipo de empresas,
La lectura que se hace por país puede llegar a ser diferente, los pronósticos pueden llegar a ser diferentes, pero básicamente es otro factor que se está leyendo o analizando. El siguiente es el índice de gerentes de compras manufactureras. También se está analizando la parte industrial de cómo va esa parte de los países, ¿no? La parte industrial, cómo se está moviendo, es muy, muy importante para la economía de un país. El siguiente es el crecimiento del PIB o el Producto Interno Bruto. Es otro factor que se está analizando mes con mes para saber, pues digamos, la estabilidad de un país, ¿no? El Producto Interno Bruto es muy, muy importante. Y a continuación también es otro de los principales indicadores, es el estado del mercado de valores o el mercado de acciones. Obviamente también otro tipo de mercados económicos pueden llegar a afectar el mercado de Forex. Acuérdense que existen más mercados financieros y aunque pareciera que todos son separados el uno con el otro, muchas veces están relacionados en ciertas cosas. A veces el que, no sé, el petróleo suba o el oro o cuestiones como, no sé, empresas muy grandes llegan a tener algún quiebre o un movimiento muy fuerte económicamente, puede llegar a afectar a la moneda del país que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, el oro llega a afectar mucho al dólar, aunque no estén, digamos, relacionados directamente, los llega a afectar mucho. También la parte del petróleo, diferentes, digamos, elementos que se pueden analizar en el mercado de valores o de las acciones, también pueden llegar a afectar el mercado de Forex. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Sin embargo, aunque estos 8 indicadores son los más importantes según expertos, existen en específico 5 que son los que más mueven las monedas. Como tú sabes, las monedas, las divisas en Forex, en los gráficos, se están moviendo por pips. Si alguna vez has visto que hay un movimiento muy brusco así de la nada, se debe a este tipo de noticias o a este tipo de indicadores económicos. Y por lo regular, los principales que más mueven la moneda, y aquí incluso lo ponen en movimiento por PIB según la noticia, es el non-paying farm. Este es que son las nóminas no agrícolas, es el indicador del desempleo. Como te lo comentaba, si el desempleo crece en un país, pues es negativo. Y si el desempleo es menor, pues llega a ser positivo. Ya sea que sea positivo o negativo, va a ser directamente proporcional al movimiento en la gráfica. Muchas veces, si estamos hablando de que esta noticia se va a dar en Estados Unidos, el dólar se puede mover mucho, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero en cuestiones de segundos o minutos se puede mover entre 120 a 150 pips. Es en serio, se mueve muchísimo, sobre todo con esta noticia. Y este tipo de noticias, como te comentaba, se puede dar en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Europa y pues bueno, se puede estar dando en más monedas, no solamente en el dólar en sí. Entonces, este factor, el desempleo, se mueve muchísimo. Entonces, es importante tener en cuenta este indicador. El siguiente que mueve bastante la moneda, bueno, todos los que voy a decir a continuación, mueven la moneda entre 30 a 50 pips. Igual, este movimiento se da en cuestión de segundos, minutos. Se mueve muy, muy rápido cuando se da este tipo de informes. El informe sobre las tasas de interés que salen a dar los bancos centrales es otra que mueve muchísimo las monedas. Y también la balanza comercial, la de déficit o superávit, que ya expliqué a qué se refiere más que nada lo que es la exportación, importación de un país, el índice de precios al consumidor, que esto mide más o menos desde el consumo de los habitantes de un país, y aquí indica, pues bueno, aquí se mide lo que es la inflación, cómo se va dando en un país, y bueno, a continuación son las ventas al por menor, que como les comentaba es
la estimación o el estudio, el análisis de los establecimientos minoristas. En este caso dice de Estados Unidos, sin embargo también se llega a dar en otras monedas que no nada más sea el dólar. Acuérdense que cuando hablamos de Forex no solamente nos referimos al dólar, sino a otras monedas que también pueden llegar a afectar este tipo de indicadores. Así que, pues bueno, nosotros para estar al pendiente de ellos, es muy importante, primero que nada, que sepamos qué son los indicadores económicos. Los indicadores económicos, como ya te di algunos, existen más, pero los que te acabo de dar son los más importantes. Y los indicadores económicos básicamente son datos o estadísticas que dan los países, ya sea a nivel gubernamental o privado, pero son indicadores económicos o financieros que van a estar moviendo la economía de un país. En este caso nos referimos a la moneda, si va a agarrar fuerza o se va a debilitar un poco. Bueno, todos estos datos es importante tenerlos en cuenta y utilizar un calendario económico. Los calendarios económicos básicamente los encontramos en páginas como investing.com, en DailyFX, en bloomberg.com, en Forex Factory. Existen muchas páginas que nos pueden dar indicadores, pues sí, nos dan una agenda económica donde nos dicen exactamente en qué horario van a ocurrir estas noticias, en qué horario y qué días van a ocurrir estas noticias, para que nosotros podamos estar al pendiente de estas noticias. Ya sea que hagamos análisis fundamental o no, es bien importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque como ya te lo mencioné, la moneda se puede llegar a mover más de 100 pips incluso en muy poco tiempo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto y estamos checando todos los días nuestra agenda económica, nuestro calendario económico, podemos saber en qué momento va a llegar esa noticia del desempleo, por ejemplo, para Estados Unidos, y ya sea que mejor no operemos en ese momento o nos esperemos a que pase la noticia para ver un análisis más certero, en caso de que solamente hagas el análisis técnico. Y pues bueno, ¿qué significan estos datos para la economía? Estos datos para la economía, como te comentaba, estos datos son muy importantes porque básicamente son lo que mueve la economía de un país. Cuestiones como el desempleo, como las tasas de interés, como el Producto Interno Bruto, cuánto está consumiendo los habitantes de cada país, cuánto está importando, cuánto está exportando un país. Todos estos datos que mueven la economía de una localidad, pues bueno, van a ser muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque pues bueno, son los que van a afectar directamente la economía y por lo tanto afectarán directamente a la moneda, y pues bueno, esto se va a ver reflejado en el mercado de Forex. Y pues bueno, es importante que sepas que no todos los indicadores económicos pueden mover los mercados. Si bien es cierto que algunos indicadores, como ya lo vimos, mueven entre 50, 100 pips, 40, 50 pips así en un segundo, hay otras noticias, otros indicadores económicos que en verdad no mueven ni un pip, o sea que pasan así de largo, no pasa absolutamente nada. Y pues bueno, todas estas noticias o estos indicadores económicos que no tienen tanta importancia también lo podemos ver en nuestras agendas o calendarios económicos. Por lo regular, estas agendas o calendarios clasifican las noticias por orden de importancia. Hay algunas que les ponen mucha importancia, mediana importancia y baja importancia. Sobre todo las que son de mediana y baja importancia son las que menos mueven al mercado, son las que menos mueven los gráficos. Entonces, todo el tiempo, todos los días hay noticias. El calendario económico, si tú te fijas en tu aplicación de investing.com o DailyFX, cual sea que utilices, vas a ver que todos los días, a todas horas prácticamente, hay noticias de diferentes monedas, pero siempre hay noticias. Sin embargo, no todas son muy importantes, entonces no es como que lleguen a mover o afectar la moneda. Pero las que son de mayor importancia, esas sí son las que hay que tener en cuenta, porque esas sí son las que mueven los mercados. Y si tú ya tenías un análisis previo, puede llegar a afectarlo positiva o negativamente,
pero hay que tener cuidado con esto y es el siguiente punto. Hay que tener cuidado con lo inesperado. Muchas veces ya tenemos un análisis hecho, no sé, por ejemplo, en el euro dólar, por decir algo. Y si en ese momento hay alguna noticia, no sé, del desempleo, que es la que más llega a mover el dólar, vamos a suponer que tú tenías en venta, pero resultó que este mes hubo un aumento en el desempleo. Entonces, si tú tenías una venta en el euro dólar, seguramente, pues obviamente la gráfica se va a voltear porque como fue negativo, el euro dólar se va a cambiar hacia arriba y pues bueno, hay que tener cuidado con este tipo de movimientos. Lo que pudo haber sido un análisis exitoso para ti, un tipo de indicador del desempleo, por ejemplo, lo puede llegar a afectar por completo. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que saber leer el análisis fundamental, hay que saber en qué momento entran las noticias y en qué momento no. Entonces, pues bueno, básicamente es esto, no se deje atrapar por los detalles, siempre hay que estar al pendiente de lo que es el calendario económico y pues bueno, hay dos caras para cada comercio, tanto el positivo como el negativo. Nosotros podemos ver, y bueno, quiero también hablar sobre el siguiente punto. Estos dos últimos puntos, el de hay dos caras para cada comercio y comprar en el rumor y vender en las noticias, está muy relacionado con lo que son los pronósticos. Cuando nosotros hablamos de un análisis fundamental, estamos hablando de un análisis bastante subjetivo. ¿Por qué es esto? El análisis fundamental es muy, ¿cómo se los puedo decir? Es de, pues no sé, de adivinar, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Tenemos que esperar hasta que salga el informe para tener la certeza de si va a ser positivo o negativo. La parte del análisis fundamental digamos que es la parte negativa. No hay como algo muy certero al momento de aplicar estos, pues sí, al aplicar con estas noticias en el mercado. Entonces puede llegar a ser negativo o positivo según el pronóstico que se está dando. Nosotros podemos ver en nuestras agendas comerciales el pronóstico de qué es lo que se cree que va a suceder, ya sea que aumente o baje según el indicador del que estemos hablando, ya sea que sea positivo o negativo, pero pues bueno, tenemos estas dos caras y hay que saber leer los pronósticos. Y sobre todo es a lo que va, ¿no? Es comprar el rumor, vender en las noticias. Muchas veces las monedas se están moviendo muchísimo antes de que llegue la noticia en sí. Muchas veces antes de la noticia, por ejemplo, si la noticia es a las 10:30, por decir algo, a las 10:30 de la mañana. Entonces, muchas veces las noticias, cuando entran las 10:30 de la mañana es cuando se mueve la gráfica. Pero muchas veces apenas son las 10 y ya se está moviendo bastante la gráfica. Y cuando llegan las 10:30, que es el momento de la noticia, no se mueve nada. Esto se debe a que mucha gente ya está, digamos, oliendo cómo se va a mover el mercado y los que ya tienen experiencia en esto, que ya son traders o los grandes, pues sí, operadores, ya están adelantándose a esa noticia. Por ejemplo, si ya está como muy certero, muy visto que va a ser algo positivo, entonces todos empiezan, no sé, a comprar, por ejemplo, o a vender según la moneda que se esté dando. Y se empieza a mover todo. Entonces, si ya está como muy certera la noticia, esto lo podemos ver porque muchas veces se dan 3 noticias al mismo tiempo de la misma moneda y si todas están marcando que es, por ejemplo, positivo, entonces pues ya sabemos, aunque no es bueno dejarse llevar por los pronósticos, cuando son 3 pronósticos positivos, pues bueno, ya sabemos que es que puede llegar a ser positivo, ¿no? Es muy probable que sea así. Sin embargo, pues así es como se maneja esto, ¿no? Se compra en el rumor, es decir, se opera en el rumor y ya al momento de la noticia se cierra la operación y sales con tus ciertas ganancias. Pero recuerda que el análisis fundamental es
prácticamente 100% su posición. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de análisis y solamente hay que tener en cuenta en qué momento se dan estos indicadores económicos a través de llevar un control con nuestra agenda o nuestro calendario económico. Y a continuación, los siguientes factores que mueven o afectan las tasas de cambio son los factores geopolíticos. Ya vimos lo que son los indicadores económicos, pero también las noticias geopolíticas son noticias que llegan a afectar a las monedas o la economía de un país. Y pues bueno, también son 3 tipos de noticias o situaciones geopolíticas que suceden. El primero son las guerras. En este apartado, pues bueno, la parte de las guerras, es muy común que cuando ocurre un atentado entre países, ya sea armado o no armado, como sabemos, sobre todo Estados Unidos llega a tener conflictos con otros países. El más reciente es el de Estados Unidos con Corea del Norte. Hemos visto que se han intentado, más bien se han amenazado con lanzar misiles, lo han intentado de hecho, y justamente en el lanzamiento de estos misiles, ya sean fallidos o no fallidos, se dan movimientos en la moneda muy, muy importantes. Igual ustedes no lo han visto, pero cuando se da este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando Trump mandó igual bombas a lo que fue el Medio Oriente para, según él, calmar las aguas, pues bueno, fue una acción que afectó muchísimo al dólar. Entonces eso se ve reflejado en los gráficos. Entonces, lamentablemente, las guerras también son situaciones que van a llegar a afectar la moneda, según como sea que esté actuando el país, va a ser positivo o negativo. Por lo regular es negativo, pues porque las guerras no son como nada positivo. Sin embargo, pues bueno, hay que tener pendientes. Estas, digamos que la parte de las guerras no están, más bien, todas estas factores geopolíticos no están marcados en un calendario económico, porque pues obviamente no sabemos cuándo van a suceder guerras, en qué momento a Trump se le va a ocurrir mandar un misil, o al de Norcorea se le va a ocurrir mandar un misil, o no sabemos en qué momento va a ocurrir un atentado en algún país. Esto pues lamentablemente no tenemos control sobre ello, y pues no es algo que esté marcado en una agenda económica. Entonces muchas veces ocurre así de la nada, y pues bueno, es algo que llega a afectar la moneda, y pues solamente hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. El siguiente factor geopolítico que llega a afectar a las monedas o la tasa de cambio son los desastres naturales. En la parte de los desastres naturales, llámese sismos, huracanes, tsunamis, terremotos, todo lo que son desastres relacionados a la naturaleza pueden llegar también, pues lamentablemente, a afectar lo que es la economía de un país. No sé, se me ocurre los huracanes no sé, los que ocurrieron en Estados Unidos, se me fue el nombre, pero los huracanes que afectaron muchísimo lo que fue Estados Unidos en Nueva Orleans, el último que hubo, que afectó un poquito Florida. Todos este tipo de desastres, entre más, se escucha mal, pero entre más afecte a la localidad o al país, más va a afectar a la moneda. Lamentablemente esto tampoco tenemos control sobre ellos, pueden ocurrir en cualquier momento, y es algo que puede llegar a afectar las tasas de cambio. A veces sí o a veces no, no lo sabemos hasta que suceda. Entonces, entre más se afecta a un país, más puede llegar a haber este movimiento. No siempre sucede, pero también es importante que lo sepan y lo tengan en cuenta. Y el siguiente factor geopolítico es la inestabilidad política. Este se refiere a, políticamente cómo está el país. Aquí un ejemplo que se me ocurre, no sé, puede ser Venezuela. En Venezuela sabemos la situación política que traen desde hace algún par de años atrás.
en donde los bolívares se devaluaron de una manera muy, muy grande. O sea, literal, hoy su moneda no vale mucho. Entonces, estas cuestiones políticas pues ahora sí que el lado político con la sociedad, estos conflictos que se dan, no sé, también se me ocurre lo que sucedió en Grecia ya hace algunos años, o en Egipto, por ejemplo, que este conflicto social con el poder político, todas estas cuestiones o estos conflictos que se dan ya más relacionados a la política son cuestiones que llegan también a afectar mucho la economía. Regresando al ejemplo de Venezuela, hoy los bolívares tienen un valor muy muy bajo. Entonces antes no porque fuera una moneda pues poderosa, de potencia, pero a comparación de cómo estaba antes a cómo está hoy, bajó muchísimo su valor. Entonces, igual con lo que pasó en Grecia, bajó mucho, tuvieron una crisis económica por lo que sucedió, justamente por estos conflictos políticos que se dan. Entonces, pues bueno, también esto es cuestión de, no sabemos cuándo va a ocurrir, estamos atados de manos de los gobernantes o de los poderes políticos que están manejando el país, que se les ocurre hacer algo, luego la sociedad se organiza y hacen algo y pues bueno, esto llega a afectar. No es como que se dé de un día para otro, también lleva su proceso, pero también son cuestiones que están ahí presentes. Y finalmente, otro factor geopolítico se refiere a las elecciones. Estas son las elecciones ya sea de presidente, de gobernador, que son como las más importantes en los países que llegan a afectar las monedas. No sé si recordarán, por ejemplo, cuando ganó Trump la presidencia en Estados Unidos, el dólar tuvo un movimiento muy, muy importante. Al menos acá en México, el dólar estaba en 17.50, como 18.50 más o menos el dólar. Bueno, en ese momento de cuando ganó Trump, el dólar subió casi a los 25 pesos. Entonces, cuando ocurren este tipo de elecciones tan importantes, de elecciones sobre todo de presidentes de algún país, potencia, es cuando llegan a afectar muchísimo las monedas. Entonces, pues bueno, aquí pues ya sabemos qué pasa cada ciertos años. Al menos aquí sí tenemos control de saber cuándo van a suceder. Aquí sí sabemos en qué momento van a ocurrir estas elecciones, pero pues bueno, son cuestiones que hay que estar nada más en cuenta. Sabemos que pasan cada ciertos años y son los que llegan a afectar. Los conflictos armados, pues como ya les comenté, llegan a ser completamente negativos y pues bueno, las ganancias del dólar según los presidentes elegidos. Regresando al ejemplo de Donald Trump cuando ganó la presidencia en Estados Unidos, que estaba con su oponente Hillary Clinton, mucha gente pues bueno, le iba a Hillary, otros a Donald Trump, pero justamente cuando iba ganando Hillary, el movimiento que tuvo el dólar fue uno, y cuando ganó Donald Trump, el movimiento que tuvo el dólar fue otro. Entonces, según pues bueno, los operadores, los que están moviendo el dinero en el mercado de Forex, pues según sus preferencias empezó a mover el mercado como fue. Y pues bueno, ya cuando ganó Donald Trump, los inversionistas pues para lo que fue el dólar, pues obviamente se fortaleció muchísimo. Entonces nada más hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Bueno, en las elecciones tenemos más control de ellas. Lamentablemente los otros factores geopolíticos, como lo son las cuestiones políticas, los conflictos políticos en un país, o las guerras o los desastres naturales, lamentablemente estos tres factores no tenemos control sobre ellos, no los podemos ver en un calendario económico, así que son cosas que a veces llegan a suceder y que si son de gran impacto van a causar gran impacto en las monedas. Y bueno, finalmente en lo que es el análisis fundamental, la psicología influye muchísimo. Como les decía, lamentablemente el análisis fundamental no es muy certero, se basa bastante en suposiciones.
¿Por qué? Porque existen pronósticos. Antes de que se dé la noticia ya hay un pronóstico. Es como el clima. Cuando, no sé, tú vas a salir al día siguiente y el pronóstico del clima te dice que va a estar súper lluvioso y que va a ser algo de frío. Entonces tú al día siguiente, basándote en el pronóstico que te dieron del clima, tú sales con unas bototas y un abrigo y paraguas y sales preparada para el frío y la lluvia. Pero, oh sorpresa, resulta que empezó la mañana, se vio medio nublado, pero de pronto se despejó y salió un solezazo y estás a 28 grados centígrados. Entonces pasaste de pensar que iba a haber mucho frío porque te basaste en un pronóstico y ya saliste súper tapada y terminó haciendo un montón de calor. Bueno, es lo mismo en el mercado de Forex. En las noticias o en los indicadores económicos, las noticias que se dan en la agenda económica o en el calendario económico, todos tienen un pronóstico, pero llegan a ser así de inciertos. Muchas veces te pueden decir que van a ser positivos, pero terminan siendo negativos, o muchas veces te dicen que pueden ser negativos y terminan siendo positivos. Lamentablemente no tenemos una certeza de que siempre sean como lo dice el pronóstico. Es prácticamente 90% suposición, si no es que 99% suposición. Y pues bueno, sin embargo es como la única manera de pues identificar si va a ser positivo o negativo, es guiándonos por los pronósticos. Muchas veces, como les decía, se dan 3 noticias o más al mismo tiempo, entonces nada más hay que, como se dice, estar como de las 3 noticias que se van a dar, muchas veces las 3 resultan positivas, el pronóstico resulta positivo, entonces pues bueno, ya es más fácil leerlo, o de las 3 que se van a dar, el pronóstico da que va a ser negativo, entonces pues ya es más probable saber que es negativo. Pero cuando nada más se da una noticia y te dice que es negativo, pero está un poquito incierto, pues en realidad es pues prácticamente una apuesta, ¿no? Saber si va a subir o, bueno, si va a ser negativo o va a ser positivo, es cuestión de suposición. Entonces, pues bueno, como el análisis fundamental se da de esta manera, entonces, pues hay que la psicología en este momento del mercado es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces te mueves como por ok, voy a adivinar si es para arriba o para abajo. Entonces te estás moviendo como un poquito incierto y la psicología aquí juega un papel importantísimo. Te tienes que dejar llevar, más bien no te tienes que dejar llevar solamente por el pronóstico, apóyate también incluso del análisis técnico y haz una correcta operación en lo que es este mercado. Así que, porque muchas veces, pues bueno, llega a ser negativo lo que tú estás viendo en estos pronósticos, así que pues bueno, siempre hay que tener en cuenta diferentes páginas, incluso estar viendo diferentes noticias, cómo puede resultar, para que no te llegue a afectar este tipo de análisis. Y si tú te preguntas qué es mejor en Forex, si el análisis técnico o el análisis fundamental, mi respuesta es, en realidad no es que uno sea mejor que el otro. El análisis fundamental creo que no se puede hacer por sí solo. Esto sí creo que se debe hacer, digamos que en conjunto del análisis técnico, o puedes incluso hacer solamente el análisis técnico sin hacer el análisis fundamental, pero sí siempre tienes que tener en cuenta todos estos indicadores que ya te mencioné. ¿Por qué? Porque mueven el mercado, mueven las monedas. Entonces, pues bueno, ya teniendo en cuenta estos 2 tipos de análisis, tú vas a elegir cuál te gusta más. Hay mucha gente que solamente opera en momentos de noticias, y hay muchos que cuando saben que va a venir una noticia mejor ni operan. Entonces va a depender de tu estilo, de tu estrategia. ¿Cómo puedes operar en un análisis fundamental? Bueno, también existen diferentes estrategias. Tú ya sabrás cómo acomodarte en este tipo de análisis, ya sea que lo operes o no lo operes. Pues bueno, esa ya es decisión que tú vas a tomar según la educación que adquieras en este mercado.
Sin embargo, bueno, como te comentaba al principio, no es que sea mejor, simplemente el análisis técnico es más objetivo, es más certero y pues bueno, también es más utilizado. Así que, pues bueno, amigos de Forex en Pijama, esto fue todo por este video. Nos vemos pronto con más información.